Mi nombre es Ángela Roa, soy epidemióloga de la Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud de Bogotá y pues hoy les voy a presentar la estrategia para la regulación de camas de unidades y cuidados intensivos e intermedios frente a la pandemia por COVID-19 que se utilizó en Bogotá. Em, bueno, para comenzar hay que tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud define las fases de una pandemia de acuerdo con cada condición en particular. Para SARS-CoV-2 estableció 4 fases: preparación, contención, contagio comunitario y transmisión sostenida. Durante la emergencia sanitaria, la respuesta de los países ha sido diversa. Las medidas no farmacéuticas o de comportamiento social han estado siempre en la primera línea de acción y las medidas de mitigación y contención han ocupado un papel crucial para reducir pues, la saturación hospitalaria y el colapso de los sistemas de salud. En paralelo a la contención y a la mitigación extrahospitalaria, las respuestas políticas a la pandemia se aplican en los servicios de salud donde se coordinan y se presentan los cuidados y tratamientos que pueden salvar las vidas de quienes han desarrollado cuadros severos de la enfermedad. El refuerzo y la reorganización de los servicios de salud han ocupado el centro de las políticas que a través de distintas estrategias han buscado darles la atención más pronta y adecuada a los pacientes y evitar la sobrecarga del sistema en zonas que pueden presentar alta demanda en corto tiempo. Bueno, en Colombia, la primera fase de preparación, vigilancia y prevención culminó el 6 de marzo, ahí de pronto no se alcanza a ver, está muy chiquitico. Posteriormente, cursó la segunda fase de contención, procurando disminuir la frecuencia de contagios. Durante el desarrollo de esta fase, los gobiernos, tanto el nacional como el distrital, adoptaron medidas relacionadas con aislamientos obligatorios, preventivos y voluntarios, medidas de autocuidado, distanciamiento físico, entre otras. Además, expidieron normativas encaminadas a paliar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. A partir del 12 de abril del 2020, cuando el Ministerio de Salud y Protección Social expidió el decreto 538, inició la tercera fase, correspondiente a la mitigación, en la cual pues, se buscaba reducir al máximo el impacto epidémico y la atención del sistema de salud mediante el retraso del pico o los picos del brote, la disminución del número máximo de casos, la implementación de estrategias más exigentes de búsqueda activa y, por supuesto, la compensación de los efectos de la crisis económica y del mercado laboral. Actualmente podríamos decir que el país se encuentra en una transición entre la fase 3 y la fase 4. La fase 3, pues porque si no se continúan con la vacunación y las medidas de autocuidado, podría iniciar nuevamente el pico. De hecho, ya estamos viendo que en algunas ciudades ya estaba empezando nuevamente un pico. Y en fase 4, porque pues ya empieza a evidenciarse un proceso de transmisión comunitaria de casos sostenida, y lo que buscan las autoridades sanitarias es garantizar el manejo oportuno de la emergencia y los recursos necesarios. Aquí entonces, bueno, después de las recomendaciones dadas por la Organización Panamericana de la Salud, la experiencia de lo ocurrido en países europeos y el pronóstico realizado a través de modelación matemática, que evidenciaba un incremento progresivo en el requerimiento de la capacidad instalada hospitalaria a nivel nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió el decreto 538 del 12 de abril del 2020. En este decreto se adoptaban medidas en el sector salud para contener y mitigar la pandemia de COVID y garantizar la prestación de servicios de salud. Una de estas medidas correspondió a la de facultar a las entidades territoriales para que en caso de alta demanda asumieran el control de la oferta y disponibilidad de las unidades de cuidados intensivos y de las unidades de cuidados intermedios que estaban bajo el control de las empresas administradoras de planes de beneficios. ¿A través de quiénes? Pues de los centros reguladores de urgencias y emergencias. El objetivo de este estudio que nosotros hicimos es presentar la estrategia que se implementó en Bogotá para la regulación de camas de unidades de cuidados intensivos establecida por la Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, frente al aumento de casos críticos de COVID en el marco de la emergencia sanitaria.
y también presentar los resultados de su operación. Bueno, con respecto a la metodología, se realizó un estudio descriptivo con la población de pacientes atendidos a lo largo de la implementación de la estrategia de regulación de camas UCI en el distrito. Se tuvieron en cuenta diferentes variables, como el tipo de servicio, el tipo de acuerdo de pacientes atendidos, el tipo de institución, destino o traslado, las instituciones prestadoras de servicios de salud que autorizaban el traslado, el tipo de servicio de acuerdo a la patología, es decir, UCI, COVID o no COVID. Para la descripción de la estrategia, se tomó la información registrada en el decreto 538 expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social y la información que se presentaba en el lineamiento técnico base para la operación del manejo integral de las unidades de cuidados intensivos. Para la recolección de los datos de la operación, se tomaron los datos registrados en los tableros de control y seguimiento de la Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud y se plantearon indicadores para el monitoreo del comportamiento de las unidades de cuidados intensivos e intermedios para pacientes con diagnóstico de infección COVID. Hay que aclarar que estos indicadores se miden diariamente con un corte de 12 horas. El análisis de los datos registrados en los tableros de control se realiza desde la Dirección de Urgencias y Emergencias y la Subsecretaría de Prestación de Servicios y Aseguramientos en mesas técnicas organizadas para la toma de decisiones relacionadas con la optimización y el aumento de la capacidad instalada en los servicios de salud. Bueno, como resultado, entonces se tiene que la generación de la alerta de alta demanda en el sector salud de Bogotá se estableció una vez se cumplieron dos aspectos. El primero, que el indicador de ocupación de camas UCI general adulto se encontrará en un rango mayor o igual a 50%, según lo publicado por la Secretaría Distrital de Salud en la página del Observatorio Salud Data. Y el segundo, que esta situación se observara por un periodo continuo de tiempo mayor a 24 horas. Asimismo, se establecieron los niveles de alerta en la ciudad de Bogotá frente al resultado de la medición del indicador de porcentaje de ocupación de UCI COVID, teniendo como base lo establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social en el documento Guía Hospitalaria para la Gestión de Riesgo de Desastres y el sistema de alertas o escalas de alertas en el sector salud, que si ustedes recuerdan era verde, amarilla, naranja y roja. Este sistema de alerta, provee medidas de pronóstico y preparación relacionadas con dos aspectos. La primera, la información previa que existe sobre la evolución del fenómeno y las acciones y disposiciones que deben ser asumidas por los comités para la atención y prevención de desastres, para enfrentar la situación que se prevé. Para hacer seguimiento de la ocupación de las camas, se establecieron indicadores específicos que son los que ustedes ven en la diapositiva, de cuidados intensivos, de unidades y cuidados intermedios y de camas de hospitalización adultos, pediátricos y neonatos, tanto de los casos probables o confirmados para COVID como para los de no COVID. ¿Atendidos en dónde? En las IPS públicas y privadas que tenían habilitados estos servicios. El seguimiento se realizaba 2 veces al día con corte cada 12 horas. Estos indicadores planteados se elaboraron a partir de lo establecido en el artículo 4 del decreto 538 y la resolución 1075. A partir del 16 de junio, entonces, del 16 de junio del 2020, la Dirección de Urgencias y Emergencias de Salud asumió el control de las unidades de cuidados intensivos intermedios para los pacientes con diagnóstico de infección COVID y desde el 23 de julio asumió la regulación de las UCIs no COVID en el Distrito Capital. ¿A través de quiénes? Pues del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. Cabe resaltar que en el mes de julio, desde el mes de junio del 2020 hasta el 28 de septiembre del 2020, los niveles de alerta se establecían con medición de porcentaje de ocupación de las camas UCI, destinadas exclusivamente para la atención de pacientes COVID. Y a partir del 29 de septiembre del 2020, se amplió el cálculo del indicador, incluyendo en el denominador la totalidad de las camas UCI disponibles. Esta ampliación
obedeció a la disminución de los casos COVID en UCI y pues a la evidente necesidad de disponer de la capacidad instalada para atender a los pacientes con requerimientos de camas UCI por otro tipo de patologías. Los niveles de alerta se establecieron de acuerdo con lo establecido en la resolución 1698 del 2020. Entonces eran entre 0 y 29 el nivel de riesgo bajo y era alerta verde. Entre el 30 y el 49 el nivel moderado y era alerta amarilla. Entre el 50 y el 74% el nivel de alerta alto y era alerta naranja. Y del 75 más el nivel era muy alto, del nivel de alerta era muy alto y indicaba alerta roja. Para regular la oferta de camas UCI, una vez establecida la alta demanda, se procedió a organizar la respuesta a través del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. Se incrementó el número de médicos reguladores, enfermeros, técnicos y gestores de información. Se acondicionó un área exclusiva para la regulación de las camas UCI. Se pusieron en funcionamiento los tableros de control diseñados por la Dirección de Tecnologías de Información para conocer en tiempo real la disponibilidad y la ocupación de las camas hospitalarias. También se pusieron en funcionamiento diferentes módulos y aplicativos del CICRUE para recibir las solicitudes de camas UCI y se reorganizó el equipo con el fin de cumplir de manera ágil con los traslados requeridos de acuerdo con la disponibilidad de camas, así como para minimizar los trámites administrativos existentes en los procesos de referencia y contrarreferencia. Bueno, mientras se presentó alta demanda en los servicios de salud, la Secretaría Distrital de Salud estableció medidas de obligatorio cumplimiento por parte de las IPS y las EAPBs en relación con el talento humano, los equipos biomédicos, las actividades ambulatorias, los procedimientos quirúrgicos ambulatorios y programados y el manejo de camas hospitalarias y de UCI y de unidades de cuidados intermedios. Además, cada IPS debía dar continuidad al reporte del Sistema Integral de Referencia y Contrarreferencia, conocido como SIRC, para todos los servicios de hospitalización general, unidades de cuidados intensivos, intermedios, tanto para pacientes COVID como para pacientes no COVID. Y debían inscribirse en el módulo de autorización de servicios transitorios especial de prestadores de servicios, sus UCIs y su capacidad instalada. Bueno, en cuanto a los resultados de la operación, ¿me escuchan? Bueno, Sí, Ángela, te escuchamos bien. ok. En cuanto a los resultados de la operación, a partir del 16 de junio del 2020, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias asumió la regulación de camas UCI COVID, cuyo porcentaje de ocupación se encontraba en el 56,9%, con 408 de 734 camas ocupadas. Entre el 16 de junio del 2020 y el 30 de septiembre del 2021, el CRUE del distrito gestionó 95.465 solicitudes para la ubicación de pacientes complicados con síntomas de infección por COVID en una unidad de Ángela, cuidados intensivos. qué Señora, pena. Te quedan 3 minuticos para cerrar. ok. Bueno, entonces, en esta tabla lo importante es que se gestionaron 95.465 solicitudes. El 18,3% de las solicitudes fueron canceladas por parte de la IPS que realizó la solicitud y el 4,5% se anuló por fallecimiento. De las 37.135 solicitudes, el 78,6% fueron autorizadas y correspondieron el 16,6%, el 78,6% correspondieron a UCI adultos, el 2,2% a UCI pediátricas y el 0,7% a UCI neonatales. Bueno, por otro lado, ahí es para mostrar que los picos que se presentaron, en el momento en Bogotá se han presentado 3 picos máximos. El primer pico se registró entre el 24 y el 27 de julio. El segundo pico se presentó para el día más o menos 14 de enero
Y el tercer pico se registró entre el 9 de abril y el 8 de julio del 2021. Con respecto a las solicitudes no COVID, los picos que se evidenciaron fueron menos marcados que los de las solicitudes COVID. Bueno, ahí ustedes lo ven, se presentaron 3 picos, pero menos marcados. El último pico se presentó entre el 9 y el 17 de septiembre con un máximo de 236 solicitudes, de las cuales se autorizaron el 86%. Esto es, bueno, desde el 16 de junio, cuando se inició el control de las UCIs, el porcentaje de ocupación se ha demorado de 16 días en alcanzar el límite inferior de la alerta roja. Ustedes ven ahí que los picos siempre han sido prolongados y se han demorado varios días. 17. Bueno, en cuanto a la población, entonces se recalca que al organizar a la se recalca que en cuanto a la caracterización de los 75.194 pacientes aceptados para el manejo en camas UCI, el 60,4 fueron hombres, el resto mujeres. La población más afectada se encuentra entre los 29 y más años, concentrando el 82% de la población. Y en cuanto a la nacionalidad, el 98,1% correspondía a pacientes colombianos. Y finalmente, en cuanto al régimen de salud, el 72,4% de los pacientes pertenecían al régimen contributivo, seguido del 18,5% en el régimen subsidiado. En cuanto a los diagnósticos, al reorganizar los 20 capítulos del CIE-10, los diagnósticos que tenían los pacientes pues correspondían más a enfermedades infecciosas parasitarias, enfermedades del sistema circulatorio, enfermedades del sistema respiratorio, que se relacionaban mucho con la patología de COVID. Y dentro de los no COVID estaban ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, los traumatismos y envenenamientos, las neoplasias y las enfermedades del aparato digestivo. Ángela, tiempo. Ok, muchas gracias. Si quieres cierra con las conclusiones en 10 segunditos. Bueno, ya. Ok, bueno, como conclusiones, pues la gestión centralizada de las camas UCI ha favorecido la atención oportuna de los pacientes con enfermedad grave por COVID-19 y los pacientes con patologías no COVID, minimizando las barreras administrativas de acceso a estos servicios de salud especializados. En cuanto, bueno, la pandemia agravó la carga de morbilidad y el acceso oportuno a los servicios de salud, con mayor relevancia en las poblaciones con más desigualdades sociales, por lo que la gestión centralizada de las camas de cuidados intensivos podría considerarse como una de las estrategias que debe mantenerse para cubrir el periodo posterior a la pandemia. Y como limitación al estudio, se encontró la evaluación de indicadores de mejoramiento en el acceso de servicios de cuidados intensivos demandado por pacientes COVID y no COVID, ya que los indicadores dependen de la información que reportaran las instituciones de salud y algunas pues no reportaban todos los casos a tiempo, se demoraban un poquito. Muchas gracias, esta es toda la presentación. Nuevamente buenos días a todos. Vamos a hacerles la presentación de la estrategia de atención médica domiciliaria para COVID-19 en la ciudad de Bogotá, con una fecha de corte de marzo del 2020 a septiembre del 2021. Esta estrategia se desarrolló desde la Subdirección Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de la Secretaría Distrital de Salud, liderada por la subdirectora Diana Constanza Rodríguez Pozo y coordinada por Lina María Pineda y quien les habla Johan Andrés Sánchez. Qué pena contigo, te voy a interrumpir. ¿Puedes alejar un poquito el micrófono que te estamos escuchando como con... dale, habla ahí. ¿Ahí de pronto mejor? Sí, ahí se escucha mejor, muchas gracias. Ok, vale, a ti. Bueno, entonces el objetivo de la estrategia es realizar una atención integral
a las personas, familias y sus contactos con sospecha de SARS-CoV-2 con el fin de prevenir complicaciones de transmisión autóctona y comunitaria, y esto con el fin de descongestionar los servicios de salud en Bogotá. La estrategia funciona por medio de un convenio tripartita en el cual participa la Secretaría Distrital de Salud, en donde el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias es el coordinador y regulador de las solicitudes y de la operación en general. A este convenio se unen las EPS, estas 5 EPS que aparecen en pantalla, las cuales tienen el 66% de la población de la ciudad. Y se unen unos prestadores, los cuales son públicos y privados, que hacen la atención directa sobre el paciente. Dentro de la estrategia tenemos 4 tipos de atención, está compuesta por 4 tipos de atención, que sería una teleconsulta, una valoración médica presencial, tomas de muestra y un seguimiento por perfiles del área de la salud, pero que no son profesionales, para poder mantener a los pacientes en un constante monitoreo. La estrategia funciona, nos llegan unas solicitudes, las cuales se hacen por diferentes vías. La principal vía es CITCRUE, que es un sistema de información desarrollado por los ingenieros de la subdirección CRUE. Otras nos llegan por medio de correo electrónico, por medio de la línea de emergencia y por otras vías de acceso, como pueden ser vigilancia en salud pública. Nosotros cogemos los prestadores que les presentamos en la anterior diapositiva y se georreferenciaron en la ciudad, esto con el fin de brindar una atención más oportuna a los pacientes y poder optimizar los recursos para no realizar trayectos tan largos dentro de la ciudad. Una vez nosotros les asignamos la teleconsulta a los prestadores, ellos realizan una validación por medio de una teleconsulta, en la cual, teniendo en cuenta los criterios del lineamiento del ministerio y un criterio médico, se establece cuál va a ser el actuar sobre el paciente. Se catalogan los pacientes en alto y bajo riesgo y se establece si la atención presencial se amerita. Esta atención presencial se realiza de 2 formas, por medio de un perfil de auxiliar de enfermería, el cual toma la muestra PCR y realiza una valoración básica de los signos vitales del paciente, o dependiendo de si el paciente es de alto riesgo, se asigna un perfil médico, el cual realiza la toma de PCR, pero adicionalmente valora integralmente al paciente. Posteriormente, toda la información, tanto de las teleconsultas de seguimiento como de la teleconsulta inicial y de la toma de muestra del paciente, se registra en el sistema de información que les presenté anteriormente, con el fin de tener todos los datos y estadísticas para la toma de decisiones. Y finalmente, el paciente queda en un estado de seguimiento hasta que cumpla con los criterios para hacer el cierre correspondiente del caso. Desde el Centro Regulador de Urgencia y Emergencia realizar el control operativo de esta estrategia, se establecieron diferentes actividades. Una de ellas fue la georreferenciación, que ya se las expliqué anteriormente. Adicionalmente, se establecieron unas metas para los equipos, unas metas establecidas para los equipos de teleconsulta y para los equipos presenciales. Nosotros dentro de la estrategia operamos 24 horas al día, con turnos de 7 de la mañana a 7 de la noche y de 7 de la noche a 7 de la mañana. Constantemente los enlaces operativos están haciendo un seguimiento a los estados de cierre de los casos, así como al control a los vehículos disponibles que utilizamos para la atención de casos prioritarios o si en algún momento tenemos una mayor demanda de casos. Siempre desde la subdirección y desde la Dirección de Urgencias y Emergencias, el equipo de ingenieros hace un acompañamiento a los prestadores y a las EPS con todos los temas relacionados con sistemas de información. También tenemos un control y un seguimiento a los casos reprogramados, el cual se catalogan como casos que en un momento tuvieron una programación, pero por algún motivo no pudieron ser atendidos. Y finalmente tenemos un trabajo muy importante que es gestión de la calidad de la prestación del servicio, en el cual se hacen encuestas de percepción al usuario y se hacen análisis de los casos de pacientes fallecidos. Esto con el fin de identificar mejoras dentro del proceso. Durante toda la estrategia hemos tenido diferente cantidad de equipos. Nosotros iniciamos la estrategia con 24 equipos públicos. En abril inicia el convenio tripartita que les explicamos en la segunda diapositiva. Y a partir de este momento empezó a aumentar la cantidad de equipos. Hacia el mes de julio se incorpora la teleconsulta como un apoyo a la operación que teníamos actualmente.
Y pueden ver que en julio y agosto del 2020 se tiene la mayor cantidad de equipos disponibles, al igual que en enero del 2021. Y esto con el fin de dar respuesta a los picos que se tienen establecidos de la pandemia. Entonces, a continuación le doy la palabra a Lina Pineda, que nos va a explicar el comportamiento y características de la población y unas conclusiones finales de la estrategia. Muy buenos días para todos y todas. Entonces continuamos con el ejercicio mostrando el resultado pues de la estrategia implementada y vemos entonces el comportamiento de las solicitudes, como lo mencionaba. Nosotros tenemos varias fuentes de ingreso y a corte septiembre alcanzamos las 770.868 solicitudes. Para la vigencia 2020 tuvimos 390.000, con un pico muy marcado en el mes de junio, donde logramos recepcionar hasta 4.000 solicitudes promedio día. Y para la vigencia 2021, 380.000 con dos picos, el pico en enero y un pico prolongado que se presentó en el mes desde marzo hasta finalizar julio, con promedios también superiores a las 4.000 solicitudes día. De esas solicitudes que hemos recibido, de la línea 123 nos ingresa el 10%, de los equipos de vigilancia en salud pública de las diferentes subredes, de las 4 subredes, el 4%, y de las EPS que hacen parte del convenio, el 86% del total de las solicitudes ingresadas. Respecto a las intervenciones que se han adelantado, tenemos para la vigencia 2020 y 2021 un total de 538.000 consultas presenciales, superamos las 2.700 teleconsultas por médico o enfermera y 1.170.000 tomas de muestra durante este periodo. De las solicitudes que nos ingresábamos, que hablábamos que eran 770, hemos logrado hacer intervención a 1.000.000 de personas en Bogotá. De esas, el 53% adulto y el 17% población joven y una población adulta mayor de un 13%. Si nosotros tenemos la relación de las solicitudes que ingresan versus la población intervenida, vemos que el 26% de la población es la identificación del contacto estrecho, dado que el equipo ingresa al domicilio, valora el caso índice y hace el rastreo en el equipo, en el grupo familiar. Si miramos entonces el comportamiento demográfico, vemos que de la población intervenida, el 57% de la población corresponde al género femenino y el 43% al género masculino. La identificación del riesgo, alto riesgo, población mayor de 60 años, menor de 5 años, gestantes y o con comorbilidad, se ha identificado el 27% de la población intervenida y población con comorbilidades el 18%. En el ejercicio de identificar cuáles son esas comorbilidades de la población intervenida asociadas al SARS-CoV-2, encontramos que la enfermedad cardiovascular en un 27%, el hipotiroidismo en un 15%, el EPOC y asma en el 14% y la diabetes en un 12%, que son las principales patologías asociadas. Respecto a la seguridad social de la población intervenida, pues el 85% representa el régimen contributivo y el 9% el régimen subsidiado. Población no afiliada y de otros entes territoriales a los que le hemos dado respuesta corresponde alrededor del 4%. Sin embargo, se identifica que el 20% de la población intervenida corresponde a población con afiliación diferente a las 5 EPS que hacen parte del convenio. Por eso es un convenio que permite dar respuesta sin barreras a la intervención en el distrito. Dentro de las localidades donde hemos tenido una mayor intervención georreferenciado, tenemos Suba con un 19%, Engativá con un 16%, Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar, pues también son las localidades con mayor concentración de población en el distrito. Y a partir de ahí, y la georreferenciación es donde tenemos concentrado el mayor número de equipos presenciales para poder dar respuesta oportuna a las solicitudes ingresadas.
Si miramos entonces el resultado ya del cierre de la intervención, podemos identificar que el 31% de nuestra población intervenida tiene un resultado con prueba negativa, el 19% un paciente que se recuperó con prueba positiva y ya pues termina su ciclo de atención. El 11% son pacientes que no cumplen criterio de casos de acuerdo a los lineamientos del ministerio. El 11% son casos que nos ingresan, pero el prestador no logra la contactabilidad con el paciente una vez ingresa a nuestro sistema. El 5.31, los pacientes rechazan la atención, no consideran importante que un equipo domiciliario los visite en el domicilio. El 4.63 es una población que debe continuar un manejo con equipos de atención domiciliaria integral, manejo de oxígeno, medicamentos, en fin, pero para eso ya se entregan directamente a las EPS del convenio y las otras EPS para que den el manejo integral del paciente. Pacientes hospitalizados, el 0.46%, y pacientes que durante el proceso de intervención por el prestador fallecen, el 0.15%, representado en 1.500 casos a los cuales se les hizo el análisis respectivo. 5 minutos. Dentro de los aprendizajes de la estrategia, entonces el mayor aprendizaje con el convenio tripartita y con el programa de atención médica domiciliaria, que fue el piloto que inició este convenio, es la articulación pública-privada, donde la Secretaría Distrital de Salud y las EPS más importantes de Bogotá se unen para dar una respuesta distrital a los intereses que tienen actualmente salud pública y mejorar pues, los indicadores de calidad de vida y salud. Respecto a la implementación y la experiencia que tuvo el Centro Regulador de Urgencias en implementar un programa que, si bien requería una respuesta oportuna, rápida, se hizo todo un ejercicio para hacer la implementación de la programación y controles operativos que permiten dar una respuesta entre 24 y 36 horas para poder así descongestionar el programa de atención prehospitalaria, al cual lidera el Centro Regulador de Urgencias, y los servicios de salud, los servicios de urgencias. Todo el desarrollo de un sistema de información como una herramienta tecnológica para el control y el monitoreo de la estrategia, esa articulación conjunta que se hizo con la Dirección de Salud Pública para dar respuesta desde el Centro Regulador de Urgencias a la respuesta de ciudad, estrategia PRAS, que para Bogotá es dar, detecto, aíslo, reporto, un monitoreo permanente al comportamiento de la demanda que permite, junto con la mesa técnica de EPS y prestadores públicos y privados, poder definir los recursos necesarios en los diferentes momentos de la pandemia para su adecuada utilización y optimización. Y una articulación posterior a el ejercicio que se hace en la identificación de población de alto riesgo es poder compartir esa información a las otras rutas de atención que se tienen en el distrito, la materna, crónicos, para que continúe un proceso de atención y canalización efectiva por las EPS y por los equipos de salud pública del distrito. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por el espacio. Vamos a compartir una perspectiva local de la gestión sanitaria de la pandemia COVID-19, el caso del municipio del Peñol, Antioquia. El trabajo es realizado por el profesor Gabriel Jaime Otálvaro y mi persona, Juan Fernando García, de aquí de la Facultad Nacional de Salud Pública. Iniciar un contexto del municipio del Peñol. Es un municipio del oriente antioqueño, cercano a la ciudad de Medellín, cerca de 1 hora de distancia, con aproximadamente 21.000 habitantes, con una distribución en un 53% de población en área urbana y un 47% en área rural, conformado por 23 veredas y con una economía centrada en una agricultura y turismo. Es un municipio de 6ª categoría y es un municipio que tiene la gestión centralizada de la salud pública desde el prestador, desde la institución hospitalaria.
Lo que nosotros pretendimos con este trabajo es analizar la respuesta sanitaria de un municipio pequeño, desde un municipio con menos de 22.000 habitantes, destacando cuáles son los logros, las barreras y los retos que este tiene. A partir de allí realizamos un análisis descriptivo de fuentes epidemiológicas, tanto locales, hicimos una lectura crítica de las acciones desde la perspectiva del hospital, desde un hospital público, desde una perspectiva de vigilancia epidemiológica y de reorganización de servicios de salud, y sobre todo el rol del salubrista en terreno, en manejo y en coordinación de una gestión de una pandemia como el COVID-19. El comportamiento de la curva epidemiológica en el municipio tuvo diferencias a nivel de Colombia. Nosotros no tuvimos un primer pico y un número considerable de casos a diferencia de Colombia. Nosotros estuvimos enmarcados en dos picos que sería la segunda y la tercera ola del caso colombiano. Después del levantamiento del aislamiento preventivo se inicia y hay un comportamiento importante de casos, y es en el aislamiento individual, por allá en enero del 2021, donde en el municipio hay un aumento de casos considerables. En febrero inicia el proceso de vacunación de COVID-19 y digamos ese es uno de los hitos más importantes para comparar en esta presentación. El porcentaje de letalidad de casos de COVID-19 en el municipio es de 2.9%, el índice nacional es de 2.4% y la tasa de mortalidad por 1.000 habitantes es de 1.8. Cuando inicia el proceso de vacunación contábamos con 14 fallecidos por COVID-19 con diagnóstico, y después del proceso de vacunación se reportan 26 casos fallecidos, con la claridad de que el 100% de todos los casos fallecidos después de vacunación, ninguno tenía un esquema completo de vacunas COVID-19. La distribución de casos por sexo y edad, digamos, está más marcada en mujeres, un panorama muy similar al caso colombiano. Las mujeres han tenido, digamos, mayor diagnóstico con COVID-19 y es el grupo de edades entre los 21 y los 40 años donde se encuentra la mayor proporción, digamos, de esta población con diagnóstico de COVID-19. Por el comportamiento de los fallecidos, el comportamiento es distinto. A pesar de que hay mayor diagnóstico en mujeres, el comportamiento en los fallecidos es distinto. Los hombres son los que más han tenido incidencia en este indicador, y el promedio de edad de los fallecidos ha sido 70 años, donde la persona con menor edad ha tenido 47 años y el de mayor edad han tenido 90 años, con una característica: ninguno ha tenido el esquema completo de vacunación COVID y todos, el 100% de las personas han tenido, digamos, diagnósticos y enfermedades de base que han complicado esos desenlaces. Otro de los eventos importantes de esta descripción general es que el 99% de los fallecidos han digamos, fallecido en instituciones de prestadores de servicios de salud. No han estado, digamos, en la casa, sino que han estado bajo un seguimiento médico. Por su parte, en el caso de la vacunación de COVID, de destacar en las gráficas y en la imagen planteada el porcentaje y las coberturas que se tienen a nivel tanto urbano como rurales, donde hay comportamientos muy homogéneos, muy similares, y donde la prioridad para el equipo de salud pública siempre ha estado en proteger a la ruralidad al ser un municipio altamente turístico y con una despensa agrícola importante. A partir entonces de allí inicia un esquema y un planteamiento crítico desde la perspectiva local para describir cómo ha sido la gestión de la pandemia. Y para eso hemos encontrado unas categorías propias de enmarcar, digamos, cómo ha sido la gestión para un municipio pequeño. Un municipio como la mayoría de los municipios colombianos, donde dentro de los logros podemos resaltar la vigilancia en salud pública que ha sido compartida. Compartir la gestión de la vigilancia en salud pública entre el ente territorial y el ente de prestador de servicios de salud ha sido uno de los logros y de los aciertos para que la vigilancia sea coordinada. Sí, hemos encontrado limitantes en las diferenciaciones y en las posturas políticas, normativas y de lineamientos que segmentan y que hacen que los procesos de vigilancia sean un poco más complejos. Para nosotros lo hemos enmarcado como uno de los logros, poder trabajar articuladamente entre los dos actores. Un plan de acción por microterritorio, que creo que es uno de los logros importantes que se ha hecho en la gestión, y es cómo el mismo equipo de vigilancia en salud pública y el mismo equipo de manejo de la pandemia en el municipio ha logrado enmarcar diferentes planes dependiendo la zona. El municipio tiene zonas muy rurales, muy dispersas,
muy turísticas y otras muy agrícolas, y todas estas condiciones van a determinar un plan de acción diferente, y eso es lo que se ha enmarcado con una articulación de equipos interdisciplinarios, donde el enfoque territorial del equipo interdisciplinario en salud hace parte de ese territorio y es ese territorio el que planea, planifica y construye su plan de trabajo. Para nosotros es uno de los marcos más importantes porque ha permitido dar continuidad en el tiempo, y uno de los indicadores que veíamos bastante favorable es que aquellos pacientes diagnosticados con COVID-19 recibían su atención médica, recibían su atención especializada si era el caso, y podían por lo menos tener ese tratamiento oportuno hasta donde fuese posible. Un puesto de mando unificado en operación diaria fue otro de los asuntos de discusión para los logros del municipio, donde ese puesto de mando unificado estaba centralizado y era un espacio abierto para las sociedades, para la comunidad en general, para los diferentes actores del municipio, poder planificar y gestionar la gestión de la pandemia del COVID. Y otro de los logros destacados es la construcción de instrumentos de seguimiento propio, cómo se construían diferentes formatos, diferentes formas de medir, de registrar, de hacer seguimiento a los casos de COVID-19 que no eran impositivos por una aseguradora, por un prestador o por otros actores, sino que eran propios debido a la dinámica que se iba, digamos, derivando a lo largo de la emergencia. A pesar de estos logros, se han identificado varias barreras. Una de las barreras más grandes que se encuentra desde el actor local ha sido el proceso de facturación y el proceso burocrático administrativo de la CAPB, que incluso en gran parte de la emergencia sanitaria, solicitando autorizaciones por MIPRES, solicitando autorizaciones médicas e historias clínicas para poder que una persona accediera a una prueba diagnóstica de COVID. Entonces, eso ha sido una de las limitantes que evidentemente puso mucha barrera en la emergencia sanitaria. Asimismo, la asimetría en la información y las informaciones fragmentadas que existen. Las aseguradoras no contaban con bases de datos actualizadas que dieran fe de las personas que habitan ese territorio, que hacen parte de su institución o de su asegurador, para poder hacer un seguimiento en el tiempo, y estos seguimientos por parte de ellos se daban de manera muy distantes al tiempo del diagnóstico. Los protocolos del manejo de la emergencia han tenido diferencias, y esas diferencias, digamos, desde el actor local la hemos visto como unas dificultades, y obviamente esto, digamos, genera unos desenlaces en salud distintos. El negacionismo del COVID-19 culturalmente también es otro de las barreras que se encontraron, personas negando el proceso y el curso de esta emergencia sociosanitaria, y la dificultad en la economía local, centrada también en la informalidad, hacía que las personas entraran, digamos, en dificultades para cumplir los aislamientos y cumplir las recomendaciones y los seguimientos por COVID. A pesar de ello, pues se plantean unos retos desde la gestión local del manejo de la pandemia. Uno de los grandes retos que se encuentran es cómo poder seguir hacer seguimiento en el tiempo, cómo poder, a través de estos logros que se han gestado por medio de la pandemia, se pueda perdurar y pueda darle continuidad en el tiempo. Eso requiere también un desafío enorme en el tema de la sostenibilidad financiera del sistema de salud, una sostenibilidad de los servicios de salud, porque las capacidades y el desgaste van desde la parte técnica, humana, pero también desde la parte financiera. Ahí aparece también un reto de la preparación en el manejo de los servicios post-pandemia. Para nosotros es un reto la carga de los eventos en salud mental y de las enfermedades no transmisibles como desenlace del COVID, que puedan ser planificadas y gestionadas por los equipos de salud dentro de los municipios. Es uno de los retos más importantes que tienen que estar, digamos, en la discusión y que deben problematizarse aún más. Y dentro de la gestión de la salud pública, en el caso local, hemos visto limitaciones, digamos, en el programa de maternas, de crónicos y de primera infancia, donde en el marco de la experiencia tuvimos cerca de un 40% de ausentismo a las consultas de estos seguimientos, derivados del temor colectivo, derivados de la falta, digamos, de oportunidad y oferta de los servicios de salud, porque se centralizó mucho al hospitalcentrismo del manejo de la pandemia y de la emergencia pues por COVID-19.
De los grandes retos que hacen parte también de la gestión de la salud pública están las limitaciones que se encuentran con el programa amplio de inmunizaciones, con la disponibilidad de diferentes biológicos del programa amplio de inmunizaciones se ha visto afectada, no está la misma disponibilidad, no hay la suficiente cobertura y los suficientes biológicos disponibles y eso requiere, digamos, y amerita problematizarlo y entrar en una discusión completa en salud pública de lo que puede generar en el presente y en el futuro, y procedimientos de prevención primaria y secundaria se han visto limitados a la oferta porque serios especialistas, serios servicios se han centrado en la atención hospitalocéntrica del manejo de la emergencia, lo cual ha descuidado otro tipo de servicios, otro tipo de procedimientos, lo que va a llevar, digamos, como desenlace y que lo vemos desde la gestión local como una gestión importante para cuestionar y para preocuparse. El municipio, entonces, a manera de conclusión, un municipio que ha tenido aciertos en el manejo de la pandemia, que ha tenido limitantes y que a través de un equipo humano comprometido y que en constante gestión del conocimiento ha tratado de darle frente a la pandemia y que ha hecho posible que a través de la prestación de los servicios de salud pueda gestionarse la salud pública en un municipio de sexta categoría, municipio pequeño, para contribuir con el manejo de la gestión de la pandemia. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Yo soy Marta Cecilia Jaramillo, soy investigadora principal de un proyecto que está siendo presentado y financiado por MinCiencias, que es Capacidades Territoriales para contribuir a la garantía del derecho a la salud en contextos interculturales del Cauca, para desarrollar entre 2020 y 2023. Y voy a presentar, soy docente de la Universidad de ICESI, y voy a presentar el trabajo explorando componentes diferenciales de atención para la salud en poblaciones rurales y minorías étnicas colombianas, lecciones de la pandemia. Este trabajo está siendo realizado por mí como investigadora principal, Laura Blandón Lotero, Lina Rivas Tafur y Elena María Cancelada. Somos un equipo de varias facultades de educación, Escuela de Administración, Facultad de Salud y Facultad de Ingeniería. Voy a presentarles los antecedentes, el objetivo, la metodología y las conclusiones. Entonces, como antecedentes, tenemos que las grandes lecciones que ha traído consigo la pandemia del COVID-19 para los sistemas de salud colombianos ha sido que ha requerido adaptación y rediseño de modelos de atención en salud a las características locales de cada territorio, de manera que se permita garantizar el acceso oportuno a los servicios de salud y se abordan los determinantes sociales. El grupo de investigación desde el año 2015 a 2018 ha venido trabajando en comunidades rurales dispersas, específicamente en el Pacífico colombiano, y desarrolló un modelo de atención primaria en salud para comunidades rurales dispersas de la costa pacífica colombiana. Esta región donde hemos venido trabajando es la región con indicadores sociales más críticos. Lo que pretendemos hacer es construir un modelo que a través de un proceso de innovación social que permita la organización de procesos en los componentes de APS adaptados al contexto territorial. Ese modelo está diseñado y en este momento estamos trabajando para mirar su implementación y pues nos abordó la pandemia. Por consiguiente, empezamos a hacer análisis de qué tanto el modelo podía responder a necesidades territoriales. El modelo diferencial tiene como centro a la comunidad y al territorio.
estos territorios, todos los territorios del Pacífico colombiano y prácticamente del occidente del país, tienen una gobernanza territorial que está dada por los consejos comunitarios de las comunidades negras, que tienen su territorio y su área de gobierno, donde hay que hacer siempre consultas previas, las comunidades indígenas del mismo territorio y algunas comunidades campesinas. Entonces, allí tenemos una gobernanza comunitaria y además la gobernanza en salud. El modelo entonces está rodeado por 4 áreas que son muy importantes, y es todo lo que es el sistema de salud con la CAPB, el Ministerio de Salud, las entidades territoriales, las IPS, un modelo de gobernanza en salud que debe estar constituido e integrado por el Ministerio de Salud, las Secretarías de Salud departamental y territorial y los consejos comunitarios, que son quienes conocen las características de su población y comunidades indígenas. Y tenemos un trabajo intersectorial que logre mirar las dimensiones de la acción intersectorial debido a los determinantes sociales de la salud. Tenemos adicionalmente que el Pacífico colombiano y el departamento del Cauca tienen características sociales y de salud con indicadores muy deprimidos. Nuestro objetivo entonces en este trabajo fue analizar las categorías que emergieron de los debates académicos, sociales y comunitarios que se dieron en el periodo de inicio de la cuarentena en Colombia entre marzo y diciembre de 2020, con el fin de revisar los pilares y elementos del modelo de APS propuesto en 2018 frente a los retos que trae consigo la pandemia. Entonces, seleccionamos 17 webinars que tuvieran y consideraran consideraran comunidades del Pacífico o comunidades con minorías étnicas. Adicionalmente, 10 artículos de prensa y se analizaron intervenciones de 61 participantes en los webinars y en los artículos de prensa. Esto lo hicimos en el software Atlas T 8.1. Entonces, nuestra metodología incluyó primero un microanálisis con la construcción de una matriz de revisión de todos los actores involucrados, limpieza de los datos e identificación de las características de análisis. En ese microanálisis, entonces, elaboramos una matriz de revisión donde teníamos el título del webinar o de la publicación, la fuente, la fecha en que se había dado, el tipo de formato, la entidad organizadora era muy importante, el autor y los argumentos y categorías de análisis y los participantes en ellas. Entonces, a partir de eso, hicimos una codificación inicial de las categorías con análisis de categorías y redes semánticas utilizando el Atlas T y la codificación en redes finalmente. Para esto hicimos análisis de contenido semántico. Entonces, a la izquierda encontramos las categorías de los webinars y de los artículos de prensa que logramos identificar que eran esenciales y fundamentales tener en cuenta para la adaptación y readaptación de los servicios de salud. Entonces, había que tener en cuenta temas como el racismo estructural, la epidemiología comunitaria, la vulnerabilidad social, los movimientos sociales y la resistencia, una presencia diferencial del Estado y una debilidad institucional del mismo, intersectorialidad, género, raza, etnia, pertenencia territorial y discapacidad, una capacidad instalada debilitada,
pensamientos complejos, educación en salud, conflicto armado, salud pública y telemedicina. Y esto lo comparamos con los componentes del modelo, que fue lo que presenté en la gráfica anterior. Entonces, en primera instancia, pues hicimos ese inventario de actores y catalogamos los actores de acuerdo a si eran comunidades y organizaciones sociales, la academia, gubernamentales o organizaciones no gubernamentales. Aquí van a aparecer todos los actores que participaron en esas actividades que nosotros revisamos y que estaban muy relacionadas con el territorio donde hemos venido trabajando. Entonces aquí los vemos. Aquí los vemos. En final tuvimos 9 actores comunitarios y 7 actores institucionales, que nos permitía poder ver diferencias. Entonces hicimos un apareamiento entre lo que era el modelo de APS y las categorías de los webinars, de acuerdo a la definición que teníamos en el modelo, y entonces podíamos definir que había, digamos, categorías concordantes y solamente apareció la telemedicina como una categoría que nosotros no habíamos considerado en el modelo de APS y como bajo, o sea que no encontramos categorías que dijeran algo sobre la intersectorialidad y el empoderamiento comunitario. 5 minutos, Marta. Listo. Entonces, en el análisis de contenido, hicimos un análisis de sentimiento que lo que pretendía era analizar los sentimientos positivos, negativos y neutrales de lo que estaban expresando. Esto nos permitía proporcionar información clave para comprender cómo las personas reaccionan o se sienten cerca de algo. Hicimos la nube de palabras. Utilizamos también el diagrama de Sankey, que nos permite mirar de una manera simplificada y visual la complejidad y comprender relaciones entre los datos. Y una tabla de coocurrencias que muestra qué tanto se está correlacionando cada una de las variables. Entonces, en la nube de palabras, pues la salud, el Pacífico, la pandemia y las comunidades, población y territorios en el conflicto fueron como las más importantes palabras que resultaron. La interculturalidad y el abordaje de los determinantes sociales fueron las 2 categorías que emergieron tanto en el discurso institucional y la academia como en el discurso de los sectores sociales y comunitarios, o sea, fueron las que mejores relaciones, más altas relaciones tuvieron. La gobernanza territorial en salud y la intersectorialidad y la telemedicina fue abordada por las instituciones gubernamentales y el sector salud, pero no aparecieron en las comunidades, o sea, en lo que las comunidades hablaban, los movimientos sociales. Y lo que era la participación, el empoderamiento comunitario, la desigualdad social y la incorporación real de los saberes ancestrales de los servicios de salud fueron las categorías más importantes para los movimientos sociales y la academia. Entonces vamos a ver rápidamente esto en la forma gráfica que lo vamos a presentar. Entonces, aquí hubo algo y en las redes integrales de salud no aparecieron en ninguna parte debido a que para la comunidad la capacidad instalada era muy baja, por consiguiente no había redes de salud. Aquí existía una mayor intensidad en la categoría de salud pública ancestral y el enfoque territorial como una deficiencia de no ser vistos desde ahí por los servicios de salud. En este resultado mostramos la relación entre la gobernanza y la presencia diferencial o la debilidad del Estado. Entonces, hay una debilidad del Estado o una presencia diferencial. Y aquí aparece un pensamiento complejo de redes dentro de la comunidad. En este vemos la vulnerabilidad social,
como un componente importante en los determinantes sociales y el conflicto armado en segundo lugar. Bueno, 2 minuticos. Listo. En el análisis de sentimientos aparecieron sentimientos positivos donde las comunidades del Pacífico confían mucho en sus prácticas ancestrales. Sentimientos neutrales donde la vulnerabilidad de la población es tal que en un momento la mejor salida para todos es la prevención. Tenemos un sentimientos negativos que la pandemia no pone en situación de los pone en situación de vulnerabilidad, aún porque las organizaciones que están acompañando a la gestión de los líderes no están yendo o se están yendo del territorio y se están quedando solos. Con el diagrama de APS encontramos también sentimientos positivos en menor cantidad que los negativos. Entonces ahí los alcanzamos a ver. Al mirar el diagrama de redes encontramos múltiples relaciones, que es el paso a seguir en el análisis que estamos haciendo. Ahí lo podemos ver en general y ya en puntos específicos. Y en conclusión, entonces evidenciamos la necesidad de adoptar modelos de salud territorialmente ubicados que permitan abordar y superar la emergencia sanitaria, pero que a su vez generen condiciones estructurales para el cierre de brechas en el Pacífico colombiano. Se señala la importancia de fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud en el ámbito subnacional a través de acciones de salud pública con enfoque de determinantes sociales, el diseño de sistemas de vigilancia epidemiológica comunitaria y la implementación de estrategias innovadoras y contextualizadas desde el trabajo interinstitucional. Se evidencia también que se debe poner la mirada y el diálogo en las necesidades de las comunidades en el territorio, y que en los territorios no se visualiza el concepto de redes integradas porque se observa el déficit de capacidad instalada. Aclaro que era todo a 2020. Muchas gracias y ahí está mi contacto.